Agradezco la oportunidad que nos brinda la Escuela Garantista y estoy muy satisfecho y agradecido también porque me permite compartir y encontrarme después de un tiempo con mi amigo el profesor César Azabache, con quien voy a tener el gusto de compartir este panel. Si me permiten, yo quisiera simplemente por guiarme y no perderme y aprovechar al máximo los minutos que me permitan compartir una pequeña guía. Creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Yo intentaré hacer una presentación muy rápida sobre el marco de esta discusión a partir de la Constitución y he titulado a mi presentación entre signos de interrogación, vacancia por incapacidad moral permanente, porque lo que quisiera plantear es precisamente poner en cuestión si en la normativa actual se puede aplicar como está regulada este supuesto del artículo 113, inciso segundo de la Constitución, que habla de una incapacidad moral permanente como un supuesto para la vacancia del presidente de la República. Mi planteamiento, lo adelanto, es que la regulación actual de ese supuesto contenido en el 113.2 de la Constitución no ha sido desarrollado de manera estricta como lo ha exigido el Tribunal Constitucional en una sentencia ya antigua del año 2003, en el que se pedía dos elementos: votación cualificada, que el Parlamento ha incorporado en un artículo del reglamento, el artículo 89A, un procedimiento, un debido procedimiento y obviamente una delimitación del contenido de ese supuesto de hecho. ¿Qué significa incapacidad moral permanente? Mientras no se haya cumplido con este requisito del principio de legalidad básico para imputar responsabilidad y sobre todo en este caso con la consecuencia de perder el cargo nada menos del presidente, de la máxima magistratura de la nación, nos parece que la circunstancia actual no se ha dado cumplimiento a eso y en consecuencia hay un problema ahí de entrada. Lo anuncio porque esa es la tesis central que intentaré defender. Mi presentación tendrá 4 puntos. Es necesario para entender, hacer una narrativa o construir una narrativa. Las narrativas son siempre construcciones, ¿no?, que me permita abordar los siguientes temas. Así que en el primer punto trataré de construir una narrativa sobre los hechos, ¿no?, en torno a esto que nos está convocando a todos. Luego propondré una interpretación del artículo 113, inciso segundo, esta causal que se está invocando en la moción que ha sido tramitada ya en su primera fase, al menos en el Parlamento. Y luego concluiré con 2 apartados más. Uno sobre la necesidad de incidir en la juridificación del conflicto político. Creo que hemos avanzado, pero que creo que estamos a punto de judicializar por completo el proceso parlamentario. Este sería el segundo gran caso que llega al Tribunal Constitucional controlando competencias de los poderes del Estado, ¿no? El primero fue sin duda este caso del legislativo contra el legislativo, y ahora es como la vuelta en esta segunda ocasión en que ha anunciado el Poder Ejecutivo que presentará el día lunes una demanda por conflicto competencial. Voy entonces de inmediato, porque los hechos nos van a permitir, espero yo al menos, comprender de mejor manera qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? Fíjense, los hechos empiezan, seguramente empiezan antes. Si entendemos el conflicto político, el conflicto político probablemente empieza como afirmó el Tribunal Constitucional en la sentencia esta del conflicto entre Parlamento y Ejecutivo. El Tribunal sostuvo o construyó una narrativa donde el conflicto, al menos la última versión de este conflicto político, nace después de la declaratoria de luego de proclamarse al ganador en las elecciones del 2016, ¿no? Entonces hay un conflicto entre mayoría parlamentaria y el gobierno elegido, y ese conflicto ha tenido distintas etapas. En lo que corresponde a la composición actual del Parlamento, ese conflicto parece que también está presente en este caso. En mayo de este año se presenta esta denuncia periodística sobre las contrataciones de este señor Cisneros y se hacen públicas esas contrataciones en el Ministerio de Cultura.
En junio, la Comisión de Fiscalización del Congreso recibe a esta persona y a algunas otras personas implicadas. Ahora hemos sabido incluso de los audios de las declaraciones reservadas que en ese momento rindieron también la persona que asiste al presidente de la República, ¿no? Entonces, este es un procedimiento abierto en la Comisión de Fiscalización del Parlamento que tiene luego una secuela. Y en septiembre, o sea, el día 10 de septiembre, hemos visto cómo la Comisión de Fiscalización prácticamente rompe, y esto seguramente el profesor Azabache nos podrá ilustrar mejor lo que supone en el ámbito de un procedimiento abierto en el Parlamento, lo que significa ese acto donde el presidente de la comisión se presenta en pleno y devela una serie de documentos que pudieron estar todavía bajo reserva, aborta en buena cuenta un procedimiento que pudo a lo mejor rescatar mejor los elementos de prueba y proteger mejor la investigación a su cargo, ¿no? Porque lo que hemos visto luego ha sido que en paralelo teníamos al Pleno del Congreso discutiendo la moción para la vacancia y en paralelo la comisión que seguía recibiendo los testimonios de los implicados en los audios, ¿no? De manera que la comisión de fiscalización parece ser, por lo que se conoce ahora, no tenía cerrado su investigación, no tenía conclusiones, no tenía datos contrastados y ya estábamos yendo a un proceso acelerado de vacancia que, como sabemos, se ha iniciado ya con la aprobación de la admisión, al menos el día 11, ¿no? Estos son los hechos y es importante entender los hechos para poder luego avanzar sobre esto. ¿Qué es lo que sucede con la vacancia de la presidencia de la República? El cargo, repito, más importante en la magistratura del país. Hay 5 causales de vacancia establecidas en el artículo 113. Las 4 son bastante objetivables, ¿no? Muerte del presidente, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio sin una autorización o hacerlo y no regresar en el plazo establecido, destitución tras haber sido sancionado por algunas de las infracciones del 117, luego vemos en qué consiste eso, y la polémica es el del inciso segundo del 113, ¿no? Su permanente incapacidad moral o física. Física se entiende, ¿no? Puede uno estar hospitalizado con una enfermedad crónica, con algún mal irreversible, y entonces no hay forma de que pueda ejercer el cargo. El problema ha sido en el concepto incapacidad moral permanente, ¿no? Porque es permanente incapacidad moral, no es una inconducta moral, digamos, como puede a lo mejor configurarse en este caso. Es algo permanente. Y como es algo permanente, los distintos acercamientos que han habido en torno a esto han sido históricos, por ejemplo, para decir que en sus orígenes esto, desde incluso antes de la regulación constitucional, en el ámbito civil, por ejemplo, siempre se ha entendido como un supuesto de imposibilidad de mantener el juicio. Por ejemplo, demencia, han dicho algunos. Algunos civilistas incluso han encontrado antecedentes en un supuesto para la separación del vínculo matrimonial, por ejemplo. Ahí hay una discusión histórica, incluso porque algunos desde perspectivas social cristianas dicen más bien que el vínculo matrimonial no se podría deshacer justamente porque uno de los cónyuges sea incapaz moral, es decir, incurra en demencia, por ejemplo, porque es el momento en el que a lo mejor más solidaridad requiere de su pareja, ¿no? Pero bueno, esa discusión a mí me parece interesante, ¿no? Para reconstruir la historia de esto, pero me parece que es inoperativa hoy día en términos constitucionales. Lo que había que ver es cómo hay que entender en el marco de una constitución, de un Estado democrático, de unas reglas de la política también, ¿no? Y me parece que una lectura factible es coordinándolo bajo el principio de unidad en la interpretación de la Constitución para no vaciar de contenido lo que se recoge en el artículo 117. El 117 le otorga una inmunidad que podríamos incluso considerar, hay varios autores nacionales que sostienen esto,
también de que esa inmunidad es muy amplia del presidente. El presidente puede cometer una serie de delitos y mantiene su inmunidad y no puede ser procesado, como dice eh, el artículo 117, dice el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, ¿no? Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso de manera inconstitucional, se entiende, ¿no? Porque hay la excepción del 134 que el presidente precisamente ha ejercido hace no mucho, como sabemos. De manera que la única forma de no vaciar de contenido esto, es decir, de que el presidente no sea vacado violando su inmunidad, es que por la vía del 2, del inciso segundo del artículo 113, no se incurra en una causal excluida explícitamente del 117. El presidente no puede ser acusado por otros delitos. Y entonces hay que ponerle contenido a este 113.2. El tribunal ha avanzado en ponerle contenido a ese 113.2 y hay un debate abierto desde los primeros años de la transición democrática después del año 2000. En el año 2003 hay una sentencia muy importante, la 06-2003, en un proceso de inconstitucionalidad, que es precisamente un proceso que intenta, es un proceso curioso, porque 65 parlamentarios de ese entonces, de 120, es decir, con una mayoría suficiente para producir un cambio en la normatividad del reglamento. Sin embargo, acuden al Tribunal Constitucional porque entienden que el tribunal debería hacer interpretaciones y pautear un poco la actuación del propio Parlamento, en este caso con relación al número de votos que se requiere para levantar la inmunidad de un congresista. El Tribunal Constitucional en ese entonces hizo una interpretación y gracias a esa interpretación es que hoy día tenemos el artículo 89A del reglamento. Dijo tres cosas el tribunal en aquella ocasión que creo que no se ha cumplido. Dos se han cumplido y una muy importante no se ha cumplido. Las dos que se ha cumplido es que haya un procedimiento. Y bueno, hay un procedimiento hoy día en el 89, por ejemplo, cuántas firmas se necesita para iniciar. Los votos, los 2/3 de los votos están ahí ahora en el 89, pero hay un elemento que no se ha cumplido, creo yo. El tribunal pedía que se concrete con el principio de legalidad para darle razonabilidad a la actuación del Parlamento, ¿no? Y eso suponía establecer el supuesto de hecho del 113.2, es decir, qué casos configuran incapacidad moral permanente. En el derecho penal, esto el profesor Azabache nos dirá lo que significa, ¿no? No hay crimen, hay un antiguo, incluso brocardo en el derecho penal, ¿no? No hay crimen, no hay sanción sin una ley previa y sin una ley previa cierta que delimite con precisión el ámbito de lo prohibido, ¿no? Y eso no existe hoy día con relación a la incapacidad moral permanente para quitarle el cargo nada menos que al presidente de la República, ¿no? Entonces, se presentan estas dos lecturas, ¿no? Que no se puede, ¿no? Eh, y que sí se puede. Los que dicen que sí se puede, acuden, por ejemplo, a la práctica pasada, ¿no? Dicen que hay una suerte de precedentes, ¿no? Los casos Fujimori, PPK, los dos casos históricos que se suelen eh, encontrar también, ¿no? Y yo creo que la reconstrucción que se puede hacer de los precedentes es que en el caso de PPK no se consumó, como sabemos, y en el caso Fujimori era un caso de tal evidencia que creo, sin embargo, pese a que no se aplicó correctamente, nadie hizo cuestión de Estado porque era indefendible la postura de Fujimori. Pero eso no quita, creo yo, de que jurídicamente, constitucionalmente, actuando o interpretando con rigor, no era un caso explícito de incapacidad moral permanente, ¿no? De manera que ahí hay un vacío, ¿no? Que no se ha llenado hasta el momento y que sigue siendo una espada de Damocles, como vemos en un conflicto político cuando se quiere utilizar, ¿no? Eh,
Y entonces hay un último argumento, ¿no? El significado de incapacidad moral no está precisado en la Constitución ni regulado en la ley y entonces es un supuesto de sanción política, ¿no? Entonces vamos a equiparar a una suerte de juicio político, ¿no? Y eso me parece que es de nuevo actuar en el silencio de la Constitución poniendo algo que la Constitución no dice. Y sobre el silencio constitucional también el tribunal tiene jurisprudencia. El silencio constitucional no habilita a nivel de poder constituido actuar como nos dé la gana, ¿no? De manera que creo yo que el artículo 113.2, esta es mi conclusión en este punto, no puede ser invocado si es que no ponemos contenido a cuál es el hecho específico y concreto que se quiere enmarcar en el supuesto de incapacidad moral permanente, ¿no? El tribunal, como les he mencionado, en esta sentencia del 2003, dijo que el más alto cargo de la nación, ¿no?, la presidencia de la República, no puede quedar vacante como consecuencia de mayorías simples. Claro, en ese momento no había los 2/3, pues ello sería, dice, atentatorio del principio de razonabilidad, pudiéndose presentar supuestos absolutamente inaceptables en un Estado social y democrático, ¿no? Y exhortó en ese momento al Congreso a legislar un procedimiento a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables. Obviamente, aplicaciones irrazonables siempre van a existir si es que no hay una regulación de tipicidad, vamos a decir, o de taxatividad respecto de ese supuesto, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en los últimos años es un proceso eh, permanente, consistente, en donde las relaciones políticas entre poderes se están juridificando y se está judicializando también, se está convencionalizando también. Este es un proceso interesante que está ocurriendo en toda América Latina. Si miramos, por ejemplo, la última decisión en el caso Petro en Colombia, decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos vemos con otro caso en donde la juridificación le pone estándares exigentes al conflicto político. Y creo que esto es bien importante también para nosotros. ¿En qué términos se está juridificando, ¿no?, constitucionalizando el conflicto político, ¿no? Si vemos los estándares internacionales, caso, por ejemplo, Tribunal Constitucional contra Perú, ratificado luego en el 2013 en un caso muy parecido contra Ecuador, caso Tribunal del Ecuador contra el Ecuador precisamente, aparecen algunos estándares de actuación de las comisiones parlamentarias también. Se pide debido proceso, ¿no?, reserva, ¿no?, imparcialidad, si es que se va a actuar con imputaciones que acarrean responsabilidades, ¿no? ¿Qué significa imparcialidad? Esta es una pregunta importante en el juego político, ¿no? Por ejemplo, el congresista Roel retiró su firma de la moción esta que terminó con la admisión a trámite de, eh, del pedido de vacancia, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que formaba parte de una comisión. Pero aquí el presidente de la comisión tiene un conflicto de intereses también en la medida en que está hoy día requerido por la justicia, ¿no? Entonces, ahí hay que ver eso. El debido proceso, yo creo que se está violando en vivo y en directo, ¿no? Porque hemos visto la actuación pública del presidente y la actuación también del presidente de la comisión, del presidente del Congreso y del presidente de la comisión de fiscalización, como yo, desde mi punto de vista, creo bien haría el Pleno quitándole esa responsabilidad porque claramente ha manchado el proceso o el procedimiento parlamentario de investigación. Creo que es un caso que puede tener aristas interesantes, ¿no?, pero que se tiene que actuar con la seriedad y las garantías para no malograr esta investigación, ¿no? Finalmente, la gran pregunta de todo esto es, ¿qué va a pasar si es que se consuma lo que el Congreso pretende, ¿no? Y aquí hablamos del control judicial. Hasta hace poco, el control judicial más bien se quería alejar de esto, porque se decía que la justicia no debe meterse en los líos políticos, que la política tiene su propio espacio, ¿no? E incluso en algún momento se postuló la tesis de que habían actos políticos no justiciables. Yo creo que esa tesis ha ido alejándose poco a poco y hoy día más bien ha triunfado en gran medida esa tesis del tribunal conforme a la cual no hay zona exenta de control jurídico constitucional, incluido cualquier conflicto político, ¿no?
¿Qué escenarios hay? El amparo, yo creo que el gran problema del amparo es que no hay un amparo directo al Tribunal Constitucional para este tipo de conflictos. Y la densidad de este tipo de conflictos no puede terminar en un juez de primera instancia, que es el juez competente en el amparo, ¿no? La opción 3 no existe tampoco entre nosotros, la competencia consultiva, que sería interesante, ¿no? Los poderes políticos, sobre todo, puedan hacerle consultas al Tribunal Constitucional respecto de la activación de algunas de sus competencias. De manera que lo que ha quedado es la demanda por conflicto competencial. La demanda por conflicto competencial ha sido usada ya en este tipo de conflictos, de manera que el antecedente más cercano seguramente será el antecedente en el que el propio Parlamento le pide al tribunal que intermedie en el conflicto. Ahora va a ser el conflicto de vuelta, porque es exactamente lo mismo. La pretensión, en este caso, tiene mucha lógica. Es una pretensión interpretativa, yo diría. No está desarrollado esto en la doctrina nacional, la posibilidad de que el tribunal se convierta en intérprete supremo de la Constitución vía competencias, ¿no? Vía conflicto competencial. Pero tiene lógica y tiene sentido si entendemos que cualquier poder constituido que activa o pretende activar una competencia establecida en el texto constitucional antes de lo que hace es interpretar la cláusula que habilita cierta competencia. Entonces, pueden haber conflictos entonces por interpretaciones incorrectas de las atribuciones conferidas por la Constitución. Y este es el caso, me parece, del 113.2. La pregunta que seguramente el Ejecutivo le hará mañana mismo o el lunes al tribunal será que establezca si la manera como está entendiendo o interpretando el Parlamento el 113.2 es una manera correcta de interpretar el contenido de esa norma. Y si lo está haciendo mal, el tribunal lo dirá. Y además, la ventaja del proceso competencial es que tiene medidas cautelares, cosa que no ocurre, por ejemplo, en un proceso de control abstracto de normas. El proceso de inconstitucionalidad, esto es una cosa un poco curiosa, ¿no? Nosotros podemos cuestionar una norma, como ha ocurrido en el caso de los peajes, por ejemplo, en el amparo, y ahí lograr una cautelar, pero en el proceso principal donde se discute la constitucionalidad de una norma no se puede pedir una cautelar, un artículo expreso del Código Procesal Constitucional, el 105, si no me equivoco, impide la presentación de medidas cautelares en el proceso de inconstitucionalidad. Lo que hace más potente al proceso competencial para solicitar interpretaciones que, a su vez, prevengan daños que se podrían producir por el ejercicio de una competencia a la luz de una interpretación incorrecta de la Constitución. Y creo que esto va a ser muy importante. Algunos han sido tanto suspicaces al plantear la idea y seguro que el tribunal va a actuar inmediatamente, dicen, ¿no? Yo creo que tiene que actuar inmediatamente porque la función de los procesos constitucionales es evitar también que se produzcan daños como consecuencia de interpretaciones equivocadas de la Constitución. Y la interpretación última y suprema del texto constitucional, como sabemos, la Constitución le confiere al Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo tendría que decir y me quedo atento a la intervención de mi querido amigo el profesor Azabache. Muchas gracias. Gracias, doctor. Grandes vista y análisis panorámico de la situación actual. Entonces procedemos con el doctor César Azabache, por favor. Muchas gracias. Primero, un honor la invitación y segundo, un placer inmenso poder tener este encuentro con Pedro, al que aprecio y conozco desde hace mucho. A ver, estamos hablando de esta situación de vacancia, ¿de acuerdo? La vacancia, como sin duda Pedro puede reconocer, claro, tiene su regambre en el siglo XIX, en 1869, y tiene como problema principal el haber estado anclada en su lenguaje original. Hablamos de las causales de incapacidad moral, en un momento en el que la capacidad moral estaba, en efecto, más allá de nuestras preferencias actuales, asociada a los casos de incapacidad psiquiátrica. Entonces, el modo en que se abordaba esto en el siglo XIX es absolutamente distinto al que puede ser asumido en el momento presente, y eso marca una diferencia fuerte en el modo en que podemos abordar este tipo de asuntos ahora. Sin embargo, lo que me toca a mí es comentar los aspectos
penales de este caso. De modo que más allá de llamar la atención sobre lo que significa revisar, si es posible o no, resignificar la incapacidad moral, ya no en términos de una situación psiquiátrica de hecho, sino en términos de una intolerancia y comportamientos inaceptables, lo que me toca a mí, digo, es discutir la situación de Vizcarra en términos de casos penales. Ahí hay varias cosas que decir. La primera es que un caso legal, en sentido propio, se forma sobre la base de dos o más narrativas en disputa. Y quiero entonces comenzar notando que esta historia, la del señor Vizcarra, no tiene aún narrativas completas. Tiene apenas hallazgos. Es decir, sabemos que Vizcarra, de una manera que sigue pareciéndome, en lo personal, absolutamente inapropiada, para un presidente de la República al menos, ha aparecido grabado en una reunión privada discutiendo detalles que no corresponde discutir a quien es ajeno a la escena de esos casos que están en controversia. Quiero decir con eso que yo habría esperado que el señor Vizcarra fuera ajeno a lo ridículamente absurdo que es el caso del señor Richard Swin. Y sin embargo, en el primero de las tres grabaciones publicadas ayer, el señor Vizcarra no parece ajeno al caso del señor Richard Swin. Al contrario, la grabación de esa historia lo muestra como un sujeto absolutamente interesado, torpemente interesado, de manera muy poco profesionalmente interesado en el estado de las evidencias del caso del señor Richard Swin. La primera de las tres grabaciones reveladas ayer lo muestra preocupado personalmente por el estado de las evidencias de esa investigación. Las distancias son abismales. Pero hay que decir que en nuestra historia reciente hay tres casos que muestran escenas igualmente relevantes por sus consecuencias, no por el compromiso de los actores que las representan en las historias originales de los casos, sino por el modo en que se comportan sobre las consecuencias derivadas de esas investigaciones. Uno es el caso del señor Chávarri, que aparece en una discusión que hemos estado presenciando en todo ese tiempo, invadiendo las oficinas lacradas por el fiscal Pérez Gómez, con ocasión a las intervenciones que el fiscal Pérez Gómez ha hecho derivadas de las investigaciones que tiene a su cargo. Otro es el caso del señor Inostroza, que aparece huyendo del país y sobornando a oficiales de migraciones durante esa huida. El tercero es el caso del señor Villanueva, que aparece en una investigación dirigida por la Fiscalía, intentando ejercer influencias ilegales sobre un fiscal que tenía a su cargo un caso por sobornos que le involucraba. El caso del señor Vizcarra, en el formato que tiene hoy, es el cuarto en la misma escena. Como los tres anteriores, exactamente qué pasó. Pero sabemos que el señor Vizcarra aparece en una escena derivada de las investigaciones en curso, discutiendo o tratando de administrar sin ninguna asesoría profesional las consecuencias de las evidencias encontradas con ocasión a las investigaciones seguidas en su contra. La historia es, honestamente, absurda. Voy a decir más, es ridícula. Pero temo que el contagio del sentido revistero, utilizo ahora una construcción que empleó esta mañana don Raúl Ferrero comentando este caso, el contagio de un caso de sentido revistero, que parece tener la historia del señor Cisneros, puede terminar llevándonos a desvalorar o minusvalorar las consecuencias o las incógnitas de un caso que de una o varias maneras compromete la responsabilidad del presidente de la República. Y ese caso, temo, se construye a partir de la primera de las tres grabaciones que ha revelado o que ha puesto en público el señor Alarcón. No deja de llamar mi atención la cuestión del mensajero. El caso Kuczynski comenzó con grabaciones hechas por el señor Mamani, que entiendo ha fallecido. Pero ha terminado, pero que terminó él mismo, el señor Mamani, involucrado en un caso inaceptable por tocamientos indebidos.
El caso Vizcarra viene impulsado por un congresista, el señor Alarcón, cuyo desafuero ha sido solicitado por la Fiscalía de la Nación. Hay entonces analogías en la cuestión de la fuente, pero en casos de este tipo, la cuestión de la fuente no puede comprometer la revisión objetiva sobre las consecuencias de las evidencias que están en debate. En casos de este tipo, también están en discusión las cuestiones sobre el origen de las evidencias. Las grabaciones del caso Kuczynski fueron hechas por el señor Mamani en propia persona. La autoría de estas grabaciones, me interesa especialmente la primera, no tienen a un autor que las reivindique, pero parece muy poco probable que hayan sido hechas por la policía. Parecen hechas por alguien que interviene en la escena, alguien presente en el momento en el que se discuten las maneras de administrar las evidencias de un caso que está en investigación. Entonces, todos los peritajes que se están practicando en este momento parecen mal orientados. Lo que debería revisarse aquí es qué indican los diferentes volúmenes de voz que muestran las grabaciones, porque las grabaciones no parecen editadas. Ya sabemos que la identificación de un intervenido como fuente en las grabaciones hace el producto perfectamente legítimo, es decir, no hay aquí, con lo que dijo el presidente Vizcarra en el día de ayer, y esto no tiene ningún sentido, un caso de pruebas ilegales o de grabaciones que deban ser excluidas o que no deban permitir una investigación fiscal. De hecho, grabaciones de espionaje, como en el caso BTR, fueron excluidas de la investigación del caso que se siguió con ocasión de esos hallazgos después de un juicio, no antes del juicio. Es importante notar que nadie ha puesto en cuestión la autenticidad de las grabaciones de estas conversaciones. Lo que se está discutiendo no es si las grabaciones corresponden o no a reuniones efectivamente desarrolladas. Lo que se está discutiendo es qué significan o qué implican esas grabaciones. Ahora, si las narrativas sobre estos casos o sobre este caso no están completas, entonces las investigaciones o la construcción de esta historia es antes que nada un caso para la Fiscalía. En consecuencia, debo saludar los ayuntamientos que se han hecho esta mañana. Representan de varias maneras una muy oportuna toma de control de esta historia porque tiene competencia para terminar de organizar la narrativa o la descripción de los eventos, y esa organización es la Fiscalía. El procedimiento de vacancia, construido sobre una narrativa aún incompleta y además sobre una regla no determinada en su significado, la de la llamada vacancia por incapacidad moral, y construida sobre un procedimiento apresurado, me parece el obsequio, lo digo honestamente, a Vizcarra, de una cortina que le permite ganar un punto el caso sobre conflicto de competencia, donde aún no sabemos si merece ganar absolutamente nada. Ahora, a mí me corresponde hablar sobre delitos. Voy a usar la lesividad como pretexto para comenzar diciendo que esta es la historia más absurda que he escuchado en los últimos 20 años. Si salimos de las construcciones del Código Penal, este es un caso de clientelismo, y el clientelismo se traduce en el derecho penal en casos de favorecimiento. Es decir, en los casos en que las fiducias o la confianza que respalda el ejercicio de un cargo, cualquier cargo, queda traicionada porque se usa ese cargo, y en este caso el cargo de la principal magistratura de la República, la presidencia, para conceder ventajas derivadas de compromisos subjetivos, compromisos derivados de acuerdos personales. Le entrego obras a quien financió mi campaña interfiriendo en los concursos que deberían determinar la elección de proveedores. De eso se trata el caso Humala Heredia. Apruebo los proyectos de los congresistas que votaron a mi favor en un proceso complejo, más por razones del hecho de haber votado a mi favor que por el hecho de proponer proyectos que tengan sentido. De eso trata el caso Mamani. La Corte Suprema ya ha definido que en una situación inexplicable como esta, se justifica la sospecha de la Fiscalía, y que si después de un juicio o hasta que termine un juicio, esas razones inexplicables siguen siendo tales, inexplicables, entonces se justifica una condena. Pues bien, el caso Cisneros, aunque sea ridículo en sí mismo, es hasta ahora una historia inexplicable. ¿Quién nos ha dicho hasta esta fecha quién era el señor Cisneros? ¿Qué hizo el señor Cisneros para conseguir contratos públicos? ¿Por qué un ministerio como el Ministerio de Cultura contrató al señor Cisneros? ¿Qué sentido público tenían esos contratos? Nadie. La conferencia de ayer nos lo ha dicho,
Tampoco. ¿La Fiscalía lo sabe? No, no aún. ¿Cómo manejar, entonces, un caso de este tipo? Las primeras cosas que he dicho dejan en evidencia que es imposible administrar una crisis como esta sin saber exactamente qué pasó. Por favor. Lanzo, sin embargo, la pregunta porque creo que en términos docentes es absolutamente imprescindible notar que la construcción de un caso no puede ser el resultado del capricho personal de sus personajes. Un caso no puede ser armado apropiadamente desde el miedo o la soberbia. Un caso es una construcción que se ensambla considerando seriamente las resistencias y flexibilidades que resultan de la lectura de contextos que están más allá de las voluntades de quien pretende asumirlos. El engaño, la negación, la megalomanía y los sesgos constituyen distorsiones que impiden construir un caso equilibrado. No se trata entonces de cuestiones sobre moralidad subjetiva en las que podamos dividir el mundo entre buenos y malos. Se trata de cuestiones sobre responsabilidad. Las historias colectivas y personales no se construyen sobre el respeto a los demás y sobre el respeto a los entornos, al reconocimiento de las condiciones que provocan o no que todos seamos siempre los que ganen en casos que se querrían ganar. Un caso de este tipo, menos si compromete a la presidencia de la República, no puede ser construido sobre el capricho personal de simplemente permanecer en el cargo o disminuir las condiciones que hacen ese tipo de eventos debatibles. ¿Cursos posibles? Dependerán, desde mi punto de vista, de los hallazgos que la Fiscalía haga a partir de los señalamientos del día de hoy y de los efectos que toda esta crisis provoque sobre los personajes de esta historia. Voy a insistir en notar que el destino final de este caso no depende del proceso de vacancia. De hecho, va a ser la primera vez que la cuestión sobre vacancia o por incapacidad moral llega a un tribunal en toda nuestra vida republicana, y eso le da a la presidencia de la República fuertes ventajas para ganar el caso constitucional. Sin embargo, el caso de fondo depende de los resultados que obtenga la Fiscalía. El caso que viene no depende de esta semana, depende de lo que ocurra a partir de julio del 2021. Muchas gracias. Gracias, doctora Sabache, por su intervención. Entonces, estimados participantes, invitarlos a realizar sus preguntas mediante el chat para que puedan ser leídas al finalizar la segunda ronda. En esta primera discusión hemos tenido un excelente análisis tanto en el ámbito constitucional como en el penal, ya sea de los autores inmersos en este caso, como también de las acciones realizadas o que se están realizando frente a los audios revelados y la vacancia presidencial. Entonces ingresaremos a la segunda ronda, en la cual continuaremos con la discusión de estos puntos controversiales de nuestra política. Doctor Grandes, puede comenzar. Bien, muchas gracias. He escuchado con atención a mi amigo el profesor Azabache. Yo coincido con él en que efectivamente estamos ante hechos que no se han todavía siquiera definido respecto de sus elementos más básicos, ¿no? Los testimonios son hoy día materia de controversia, ¿no? La propia comisión no ha terminado su trabajo y sin embargo estamos en una etapa ya de procedimiento legislativo de vacancia, ¿no? Y luego lo que ha venido, otro dato relevante que no puede dejar de ser tomado en cuenta a la hora de construir estas narrativas a las que se ha referido el profesor Azabache, es el hecho político de una posible conjura, una conspiración, se ha denunciado desde el día de ayer, ¿no? Y con elementos muy preocupantes con relación a tocar la puerta a los cuarteles, como dice un reportaje de IDL, ¿no? Todos esos elementos, uno puede decir, no tienen nada que ver con los hechos en materia de indagación penal, ¿no? Pero yo creo que es importante incorporarlos en la reconstrucción de los hechos. Desde luego, ver al presidente en cosas menores a todos nos ha seguramente desilusionado o digamos, como peruanos, que el presidente de la República esté en ese nivel de discusiones y bajando a un nivel
que no corresponde a su alta magistratura y, como bien ha dicho el profesor Azabache, también sin ningún criterio técnico para que les ayude a ver qué cosas hay ahí, ¿no? Em, sí, eso es verdad, pero hay el hecho político que creo que es importante no perderlo de vista, ¿no? A veces los abogados perdemos de vista esto muy fácilmente, ¿no? Hay un acoso, un acorralamiento visible al presidente, y hay un presidente luego sin grupo político que lo respalde en el Parlamento, no tiene bancada, y por lo visto tampoco tiene un entorno de fiar, ¿no? Ese hecho lo muestra vulnerable, ¿no? Vulnerable a actores políticos que claramente no están pensando en el bien común, en el interés general, ¿no? Y claro, el trabajo de la Fiscalía yo creo que es muy importante. También podría ser muy relevante el trabajo de la comisión investigadora. Creo que el Parlamento se está autodesprestigiando cada vez más, ¿no? Porque esa comisión parlamentaria es una comisión constitucionalmente establecida. Digamos, el estatuto de esa comisión de fiscalización es propiamente el estatuto de una comisión política del Parlamento que tiene un estatuto, me parece a mí, de alto rango constitucional. ¿Por qué digo constitucional? Porque las conclusiones de esa comisión pueden terminar en responsabilidades de altos cargos de la magistratura de la nación, ¿no? Y esa comisión ha manchado su trabajo, esa comisión se ha autodeslegitimado, ¿no? Esa comisión ha hecho muy mal su trabajo. El Pleno del Congreso creo que debería desautorizar inmediatamente a esa comisión parlamentaria porque de ahí nada bueno va a haber ni para este proceso ni para el futuro. Hubiera sido muy interesante que esa comisión del Parlamento entable diálogo incluso con las instancias y colabore con las instancias de la investigación judicial, porque las posibilidades de procesar al presidente están hoy día sujetas a que concluya su mandato. Pero ese trabajo, que además que falta poco, podía haber sido mucho más serio y podía haber sido más bien proponerse tener el expediente listo para que después del 28 de julio del 21 la causa esté suficientemente a buen recaudo y todos los peruanos estemos tranquilos porque los ilícitos que se hubieran cometido van a ser sancionados ejemplarmente, ¿no? Y yo creo que eso hoy día se aleja porque están actuando muy mal, ¿no? Y perderán seguramente en el conflicto competencial y perderemos también la posibilidad a lo mejor de tener una investigación seria, imparcial, objetiva, ¿no? Y profesional, ¿no? Que creo que no se está llevando a cabo, ¿no? El Parlamento es una instancia de control político y esas competencias están establecidas en la Constitución, pero requieren que se actúe conforme a la Constitución, precisamente. Aquí lo que se ve es, al menos a juzgar por los datos que tenemos hoy día, de que hay una instrumentalización política de esas competencias que constitucionalmente mantiene el Parlamento. Si eso se comprueba, si es que toda la actividad de investigación ha estado, digamos, utilizada políticamente para una conspiración y que termine todo esto de la manera apresurada como se estaba avanzando, entonces hay responsabilidades serias y penales también ahora, ¿no? Es decir, la investigación penal ya no será solamente de los actores del señor Cisneros y compañía y todos los involucrados en ese caso, sino ahora también a elementos o a funcionarios del Parlamento y que podrían involucrar incluso al propio presidente si es que se pueden establecer más elementos, ¿no? A mí me preocupa enormemente lo que puede venir después, ¿no? Es decir, que el conflicto político no lo hayamos sabido canalizar y no lo hayamos resuelto con las elecciones, que no tengamos reforma política que nos garantice estabilidad política después de las elecciones del 21, que lleguemos a ese proceso electoral sin partidos que tengan perspectiva, ¿no? No hemos visto ningún liderazgo político salirnos a decir alguna palabra con sentido en estos días, ¿no? Todo lo que hemos visto ha sido absurdo, la verdad. No solamente el hecho de un presidente que no puede incluso prescindir de su secretaria, ¿no? O sea, al día de hoy entendemos que sigue trabajando pese a las gravísimas acusaciones y no solamente a los audios, porque lo que hemos visto delatando acciones
procedimientos internos del Parlamento en la audiencia a la que ha sido convocada en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Esto genera una tremenda desazón como ciudadanos también, ¿no? Al margen de las calificaciones jurídicas que merezcan estos comportamientos, ¿no? De manera que yo termino en esta etapa simplemente eh, expresando mi desazón por todo esto, mi preocupación porque no hemos resuelto los problemas institucionales. Incluso cualquiera fuera el desenlace de esto que estamos viviendo, nada garantiza que las cosas vayan a mejorar en los próximos meses y tampoco con las elecciones del 2021. Yo lo dejaría ahí por ahora para escuchar también la intervención del profesor Azabache. A ver, yo quiero coger la incertidumbre que Pedro refleja en su último comentario. Quiero recoger esa incertidumbre porque hay varios aspectos que son medulares, ¿no? Perdón un segundo. Perdonen. Decía, quiero recoger la incertidumbre de Pedro por varias razones. La primera es porque, en efecto, tenemos una situación institucionalmente no regulada. Yo creo que la posibilidad de asumir, esto es posible, que el caso constitucional sobre la competencia sea ganado por el Ejecutivo, tampoco representa una manera de solucionar el impasse. El impasse proviene de que tenemos un caso sobre preferencias o favorecimientos que no está claro en su sentido completo. De modo que de varias maneras esta incertidumbre, que es grave, va a seguir hasta que la Fiscalía pueda ofrecernos una narrativa clara sobre qué es lo que ha ocurrido en esa historia. Temo que la discusión sobre la vacancia le ofrece a la Presidencia de la República una oportunidad innecesaria de ganar un espacio institucional sin ganar ninguna posición de fondo sobre la discusión moralmente, en términos de moral pública, digo, moralmente principal de este caso, que corresponde a la pregunta sobre qué ocurrió y sobre por qué algo tan ridículo como los contratos del señor Richard Cisneros ocuparon el espacio que han ocupado. Entonces, en este momento estamos institucionalmente entrampados. Enfrentamos un procedimiento constitucional de la vacancia que no nos va a revelar qué cosa está ocurriendo. En ese instante creo que dependemos fuertemente de los hallazgos que la Fiscalía haya hecho en el señalamiento del día de hoy y de la narrativa que la Fiscalía pueda cerrar sobre el significado del caso Cisneros. Eso me parece espantoso, pero es lo que tenemos. Creo que lo mejor que nos puede ocurrir es que el Ministerio Público pueda terminar sus indagaciones lo más rápido posible y que podamos saber de alguna fuente, parece que el presidente Vizcarra no lo es, qué significa en realidad esta historia sobre el señor Cisneros. Porque creo que todos estaremos de acuerdo en que esta no es la historia usual de un personaje importante para la presidencia de la República. Entonces, ¿por qué el señor Cisneros podía tener 2, 3, 4 o 5 accesos a la presidencia? Porque el señor Cisneros pudo ganar más de $100,000 en contratos públicos por un coaching para el que no está capacitado. Porque el presidente de la República se ha involucrado como se ha involucrado en la definición de los términos en los que había que abordar este caso desde Palacio de Gobierno hacia la Fiscalía. ¿Por qué? Creo que esa es la pregunta principal. Y esa pregunta, temo, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Temo creer que el caso sobre la vacancia no alcanza a satisfacer las incógnitas o a resolver las incógnitas que este caso demuestra. De modo que temo nos mantendremos en la incertidumbre hasta que sepamos qué ha encontrado la Fiscalía. Gracias. Gracias, doctor, por su segunda intervención. Entonces, procedemos a realizar las preguntas. Tenemos una primera pregunta del participante Carlos Alberto, quien señala: se ha tomado conocimiento por los medios de comunicación que el señor Vizcarra se defenderá mediante un proceso competencial. La pregunta es si ese proceso es el idóneo para defender los intereses del presidente de la República o tal vez lo mejor sería acudir a un proceso de amparo.
Eso para... Para usted, para doctor. Gracias. okay, gracias. Bueno, yo le he explicado en mi presentación inicial las tres posibles vías, ¿no? Y decía yo sobre el amparo, me parece que este es un conflicto muy pesado para un juez de primera instancia, que en el amparo es, como sabemos, el juez en Lima, hay jueces constitucionales, ¿no? Es un juez de primera instancia y además sería ineficiente, también ineficaz, yo diría, para los fines, ¿no? Porque se ha calculado, al menos en Lima, que solo en el Tribunal Constitucional un amparo demora cerca de 3 años, así que el amparo está descartado. El Ejecutivo ha mencionado de que va por la vía competencial y es una vía que ya lo ha usado no el Ejecutivo, sino el Legislativo precisamente. Yo diría que este es el proceso de regreso justamente en los mismos términos. Aquí el objeto de ese proceso va a ser que el tribunal defina si actuando como pretende actuar el legislativo, invocando el 113.2, no está realizando una interpretación incorrecta de la Constitución y en consecuencia habilitándose una competencia que no tiene, ¿no? Esa pregunta es, creo yo, la pregunta central que el tribunal tendrá que responder. Y el proceso competencial se va a mostrar, al menos para estos efectos, más eficiente porque tiene medida cautelar y en consecuencia va a poder activarse. Incluso yo diría que el tribunal perfectamente podría responder en los próximos días. Si la demanda ingresa el, el lunes, seguramente con los mecanismos electrónicos se puede tener una audiencia inmediatamente, y si los plazos que el Parlamento ha establecido son para el viernes, yo creo que no hay impedimento procesal. El tribunal además ha establecido que es dueño de su proceso, ¿no? Invocando lo que llaman la autonomía procesal, ¿no? La capacidad que tiene el tribunal para actuar en función de los fines del proceso. Y en este caso el fin es prevenir, entiendo yo, que un poder del Estado actúe activando una competencia bajo una interpretación incorrecta de la Constitución, ¿no? Excelente, doctor. Gracias por su respuesta. Asimismo, tenemos una pregunta dirigida al doctor César Azabache. Señala la participante Lourdes Ivonne Apsi. La persona que discute con el presidente en la primera grabación niega que ella haya grabado estos audios. Entonces, ¿estaríamos hablando de la ilegalidad de este primer audio? A ver, primero quiero aprovechar el momento para regresar sobre lo que Pedro decía, ¿no? Voy a volver a decir esto, pero quiero repetirlo cuantas veces sea posible. En una escena como esta, en la que la comunidad constitucional, Pedro no lo ha dicho, pero lo han dicho todos salvo Víctor García Toma, reivindica como concepto que la Constitución del 39 definió la incapacidad moral como incapacidad psiquiátrica, las posibilidades de la presidencia de ganar el caso de fondo por incompetencia es alta. Es la primera vez, además, que un caso de este tipo llega a un tribunal, de modo que los antecedentes sobre incapacidad moral usados en el caso Billinghurst y en el caso Fujimori y también en el caso Kuczynski, que no llegaron a tribunales, no vinculan a tribunales. El tribunal puede decir perfectamente que el concepto de la regla es el concepto vinculado a la incapacidad psiquiátrica. Lo que no creo que pueda ocurrir es que hay una resolución cautelar en una escena en la que el Congreso ha mostrado que no tiene 24 votos de los 22 que necesita, es decir, no tiene más a favor de la cuestión de vacancia. Veo muy difícil que el Constitucional diga que tiene derecho a intervenir en el debate constitucional antes que el Congreso lo cierre. En cualquiera de los dos casos, debo decir, sin embargo, que tener un debate constitucional sobre la vacancia por incapacidad moral en medio de un caso que tiene relevancia penal es un pésimo negocio institucional. Porque esto puede terminar dándole a la presidencia de la República la imagen de un caso exitoso, cuando el verdadero caso no es este, es el penal. Perdóname, pero me olvidé completamente cuál era la pregunta que tenía que contestar. Claro que sí. Pedro. ¿Sí me la recuerdas? Claro que sí. La persona que discute con el presidente en esta primera grabación señala o niega haber grabado. Ok. Primero creo que ya todos tenemos claro desde el año 2000 que las grabaciones hechas por codelincuentes no son o no tienen ningún obstáculo para ser utilizadas en un procedimiento judicial. De modo que haya grabado quien haya grabado, las evidencias, si no han sido grabadas por la policía, son utilizables en un tribunal. En segundo lugar, la señora a la que se le han asignado las grabaciones dice que ella no las grabó. Bien, ok.
Ahí hay un problema, y es que, como decía hace un rato, los peritajes están mal enfocados. Los peritajes de un caso de este tipo no tienen por objeto, no parecen necesitar tener por objeto, determinar si las grabaciones están manipuladas o no, porque no parecen manipuladas. Todos los personajes que han intervenido en ellas han reconocido que las reuniones se produjeron, y nos referimos especialmente a la primera de las 3 grabaciones, las demás no parecen relevantes. La cuestión sobre quién las grabó supone un peritaje diferente, no un peritaje de alteraciones, sino un peritaje de volúmenes. Y eso no es difícil de hacer. Lo único que tiene que hacer un peritaje real sobre esa grabación es establecer por qué los volúmenes de las voces que se escuchan en la grabación son diferentes. De modo que quién grabó es una cosa que se puede establecer a nivel de fiscalía. Y el peritaje correcto es un peritaje de volumetría. ¿Por qué una voz se escucha más alta que las otras? ¿Dónde tendría que haber estado la grabadora para que las voces se escuchen con ese desnivel? Eso es lo que hay que hacer, y es muy simple de hacer. En cualquier caso, lo que parece claro es que este no es un caso de grabaciones hechas por autoridades de investigación y por tanto no es un caso de pruebas prohibidas. Gracias, doctor, por su respuesta. Entonces tenemos otra pregunta del participante Jorge Perdomo, quien señala que conforme a los hallazgos de la conducta de Vizcarra en esta situación, ¿cuál es su opinión de tal conducta? ¿Sería considerada, a opinión personal de ustedes, como una conducta inmoral socialmente, desde una perspectiva constitucional por un lado y penal por el otro? Yo empiezo. Yo quería, César siempre es muy agudo y me ha dejado pensando, si he entendido bien en la parte en la que él sugería de que una cautelar no sería la más recomendable porque el riesgo real no existiría, dado que los votos no podían llegar, ¿no? Yo tengo una lectura un poco diferente con relación al riesgo acá, ¿no? Porque creo que de este Parlamento en particular, eh, yo no me fiaría, me parece que es uno de los más impredecibles, ¿no? Y lo que tiene que cautelar el tribunal es algo grande, ¿no? Me parece que el proteger la eventual decisión de fondo tendría que primar, y además yo creo que el riesgo aquí va a tener que ser muy objetivo, la fecha en el que en el que el Pleno se va a reunir para esta cuestión. Eso es un riesgo evidente que puede llevar al país a una absoluta inestabilidad. Y creo que el tribunal puede tener en sus manos la posibilidad de evitar eso. Y creo que las dos pretensiones importantes aquí, las dos cuestiones, el caso penal y el caso constitucional, no son incompatibles. La Constitución los separa bien. El presidente puede ser objeto de imputaciones penales luego de que haya terminado su mandato conforme al artículo 117. Y yo creo que hay que hacer todo lo posible, como bien dice el profesor Azabache, para que el Ministerio Público despliegue todas sus estrategias y mecanismos de protección de pruebas, de testigos, y pueda construir adecuadamente ese caso para después del 28. El caso constitucional es un caso que tiene un escenario diferente y que tiene un objeto diferente también. El objeto es mantener el orden constitucional sin alteraciones hasta el 28 de julio. Y creo que esa es una gran responsabilidad del Tribunal Constitucional, que además, por segunda vez, este sería uno de los casos más importantes que lo legitiman, sin duda, en el ámbito de una democracia constitucional inestable, frágil como es la nuestra, ¿no? Y ahora con relación a lo otro, las calificaciones que se puedan hacer son muy subjetivas, ¿no? Lo que significa incapacidad moral permanente es de verdad que históricamente es demencia, ¿no? Y pérdida del juicio de manera permanente, no es el caso sin duda. Creo, sin embargo, que si se trata de el Parlamento, por ejemplo, una reforma constitucional, de contextualizar, actualizar qué cosa es incapacidad moral permanente, va a tener que definirse en términos más objetivos, explícitos, ¿no? Y tiene que hacerse además tratando de que no se trate de tipos penales, por ejemplo, que claramente tendrían que
guardar armonía y coherencia con lo que se establece en el 117. Probablemente, el otro día lo dijo el profesor Eguiguren, el 117 muestra un candado demasiado fuerte de inmunidad a favor del presidente, ¿no? Todo puede hacer el presidente y no hay forma de que se le pueda acusar durante su mandato, ¿no? Y eso tampoco, ¿no? Es decir, tenemos los dos extremos, ¿no? O dejamos que el Parlamento actúe en el marco de su plena discrecionalidad, llenando de cualquier contenido el 113.2 y en consecuencia dejamos al presidente sin inmunidad en la práctica, o dejamos fuera de la posibilidad de que el presidente sea procesado por actos que pueden ser gravísimos, ¿no? Pero que no están contemplados en el 117. Yo creo que los dos extremos están mal y habría que ir también ahí a un proceso de reforma, ¿no? A mí me gustaría decir que esta crisis pone en evidencia que no estamos en posición de asumir nuestras responsabilidades hacia el futuro, ¿no? Digamos, voy a insistir en decir que este es un caso que está plagado de incógnitas que no pueden despejarse hasta que la Fiscalía nos ponga sobre la mesa que encontró los allanamientos de esta mañana, o hasta que alguien, y parece que el único que lo va a hacer es la Fiscalía, tenga una narrativa completa sobre qué significa el señor Richard Cisneros y por qué alguien de sus características, no quiero ser ofensivo en esto, podía tener acceso a la presidencia de la República, a contratos públicos con el Ministerio de Cultura o a este tipo de relaciones sin ninguna justificación. Parece que solo la Fiscalía va a poder ofrecernos, la presidencia de la República no lo ha hecho, una explicación acabada sobre por qué el presidente de la República en persona se involucraba en algo que parece tan absurdo como discutir las evidencias de los registros del señor Cisneros en sus ingresos al Palacio de Gobierno. Creo que la ausencia de una descripción clara sobre qué ocurrió aquí es suficientemente sugestiva, porque las historias absurdas o tienen explicaciones claras o entonces no son absurdas. Entonces yo temo que estamos ante una escena en la que se mezcla el ridículo, la banalidad y la importancia de algo tan serio como la magistratura de la presidencia de la República. En el medio de eso, de ese desconcierto inmenso, creo que la idea de no tener una sociedad que pueda administrarse hacia el futuro, porque es en julio del 2021, cuando la Fiscalía tendrá que decidir si lleva esto a los tribunales o no, si pide una acusación constitucional contra el presidente o no, es también suficientemente sugestiva. Ni siquiera somos capaces de esperar los 10 meses que nos faltan para julio del año siguiente, en punto a saber cuál es el destino final de esta historia. En medio de eso, la discusión sobre la vacancia, con todo el respeto que me dan los constitucionalistas, mi amigo Pedro, muy especialmente, creo que ofrece una falsa coartada institucional para mal discutir algo que no estamos en posición de discutir. Esa es la razón por la que yo sé que mi opinión le ha molestado a muchísimos. En redes sociales la cantidad de objeciones que tengo son brutales, pero esa es la razón por la que desde mi punto de vista esto solo tenía dos salidas. O Vizcarra nos explicaba qué había pasado o Vizcarra se iba. O nos pedía perdón por lo que sea que hubiera hecho, o se iba. Y ni se ha ido ni se ha pedido perdón. Ha pateado el balón hacia un terreno en el que tiene ventajas, la vacancia. Y el Congreso ha recogido el balón y ha empezado a ensayar el expediente de organizar una vacancia por una constitución con la capacidad moral que jamás ha ido a tribunales y que yo creo, Pedro me podría confirmar o no, Pedro es el que más sabe de esto, pero que yo creo que en sede constitucional no tiene ninguna viada. Esto solo se va a resolver en julio del 21. La pregunta es cómo vamos a soportar institucionalmente la tensión que esta incertidumbre produce hasta julio del 21. Con eso termino. Gracias. Gracias, doctor. Interesantes posiciones. Pasamos a una siguiente pregunta de Jesús Vilcapuma. Señala, tras conocer el día de hoy la relación o la acción del presidente del Legislativo, Manuel Merino, de su accionar al ponerse en contacto con altos mandos militares, ¿realmente constituiría un delito de sedición? Esta pregunta estaría dirigida para el doctor Azabache. No creo que tenga ningún sentido discutir lo que se ha revelado hoy día en Ideales Reporteros. Al final del día, si algo se intentó, no caminó, no tiene ningún sentido. No nos concentremos. La cuestión es qué vamos a hacer en este momento. Entonces yo voy a pedir que me abstengan de contestar esa pregunta. No tiene más sentido desviarnos. No lo hagamos. De acuerdo. Entonces procedemos a una pregunta para el doctor Grandes.
Considerando o no el precedente vinculante, el expediente 3/2016, acción de inconstitucionalidad del TC, citado por el doctor Juan Castañeda, para el planteo del uso estratégico del artículo 202, inciso 3 de nuestra Constitución, ¿cuál es su opinión respecto a la demanda y medida cautelar de competencia de nuestro presidente de la República? No sé si estoy comprendiendo bien esta pregunta porque tiene varios puntos. Entiendo que se está refiriendo al conflicto competencial, ¿verdad? Exacto. Y entiendo que el antecedente sin duda es el 06-2019, el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento también, que ha sido sobre la disolución del Parlamento. Yo ya me he referido a eso. Creo que también ahí la pregunta que se le planteó al tribunal fue una muy parecida, ¿no? Ahí la pregunta central, recordarán, es si cabe una, se decía, una denegatoria o un rechazo a la confianza en términos fácticos, ¿no? Si cabía una interpretación en ese sentido y si al haberlo hecho así, el presidente en aquella ocasión había estado interpretando de manera correcta la Constitución. Esa fue la pregunta y el tribunal dijo que lo que había ocurrido era un supuesto de hecho del artículo 134, ¿no? Esa fue la respuesta. Fue una ocasión también, seguramente el profesor Azabache coincidirá conmigo que hemos pensado la Constitución también ahí, ¿no? A mí me gustaba la expresión de Alberto Vergara, este politólogo de la Universidad del Pacífico, que decía, probablemente la cancha se ha movido en la raya, ¿no? Pero él decía que no ha salido del campo, ¿no? De nuevo aquí seguramente vamos a forzar un tanto, seguramente menos, las reglas de juego del Estado de Derecho, ¿no? Lo estamos dando un protagonismo muy grande al Tribunal Constitucional, una enorme responsabilidad. Un tribunal, además, que tiene 6 de sus 7 integrantes vencido el periodo para el que fueron designados, entre otras razones, porque creo yo este Parlamento no ha sabido entender el mandato que le dio el pueblo, que es actuar correctamente. No lo han hecho, no lo están haciendo. El propio hecho de que el Parlamento le encargue la presidencia de la Comisión de Fiscalización a una persona con los cargos que tiene, con la trayectoria y con las dudas que deja pendientes por esclarecer por las instancias de la justicia, dice mucho del Parlamento, ¿no? Entonces, yo creo que el Parlamento que se renovó, en el fondo no se renovó y ha seguido con esta manera de actuar, ¿no? Además, otorgándole también una agenda política tremendamente fácil al Parlamento, al Ejecutivo, que ha podido activar, por ejemplo, todas las veces en que ha ido al Tribunal Constitucional, ha ganado los casos al Legislativo y lo seguirá ganando porque las leyes que ha dado este Parlamento son leyes al margen de la Constitución en la mayoría de los casos. Y entonces, ¿eso qué sensación nos deja? Nos deja varias lecturas, ¿no? Algunos piensan de que hay una suerte de comunicación entre Ejecutivo y Tribunal, y creo que esa no es la lectura correcta. La lectura correcta, lamentablemente, es que el Parlamento está actuando sin leer la Constitución. Y de nuevo está en esta ocasión haciendo lo mismo y dejándonos la sensación de que el tribunal se convierte en un tribunal que decide todas las cuestiones importantes en este país, y creo que no es la idea tampoco de recargarle de las cuestiones políticas más importantes a un tribunal judicial, ¿no? La democracia se tiene que canalizar por la política, tiene que haber un parlamento que nos represente o no, pero lo elijamos y asuma la responsabilidad de sus comportamientos, ¿no? Cuando apostamos porque los jueces sean los que decidan las cuestiones importantes de la vida pública, yo creo que varias cuestiones están en riesgo ahí. Nos puede salvar de la coyuntura, pero estratégicamente una democracia no funciona en base a decisiones judiciales. Ese sería mi comentario y les agradezco mucho por su Gracias, doctor audiencia. Hernández. Asimismo, tenemos una pregunta de Ronald Apolinario, que si bien ya cada uno ha manifestado su postura,
a pedido del público, esperamos una remarcación de ello. La Constitucional debería darle contenido y establecer algún criterio de interpretación respecto del establecido en el artículo 113.2 de la Constitución. A ver, yo creo que es la última, ¿no? A ver, este es un... A ver, este solo es un caso sobre incapacidad moral porque no tenemos reglas sobre incapacidad moral. En los dos casos anteriores, el caso Billinghurst, el caso Fujimori, voy a decir tres, y el caso Kuczynski, la incapacidad moral fue utilizada como antesala para procesos que terminaron por renuncias. En el caso Billinghurst, forzado, apresado, pero renunció. En el caso Fujimori, la renuncia fue anterior al procedimiento de declaración y la declaración de su vacancia podría haber sido hecha también por abandonar el territorio de la República porque él se había fugado. En el caso Kuczynski, también, la renuncia fue hecha antes de cualquier decisión de tribunales. En ninguno de los tres casos, lo he dicho ya en mi comentario, la situación llegó a los tribunales. Fueron decisiones no controvertidas. La primera controvertida sería esta, de modo que el Constitucional no tiene ningún vínculo con ninguna decisión anterior para poder delimitar el sentido de la incapacidad moral. La cuestión es que sigo creyendo, que resolver esta crisis sobre la base de la regla de incapacidad moral es un enorme sinsentido. Esa crisis no tiene que ver con la capacidad moral, tiene que ver con el significado oculto, no revelado, todavía pendiente, la incertidumbre enorme que supone discutir algo tan ridículo como el caso Cisneros en función a las competencias de la Presidencia de la República. ¿Para qué? Yo, en lo personal, no lo entiendo, pero me avergüenza. Entonces, ¿qué va a pasar esta semana? Desde mi punto de vista, una de dos cosas. O la Fiscalía encuentra algo muy vergonzoso en los señalamientos que ha hecho, o la Presidencia de la República gana la posibilidad de tener un falso éxito en el caso de la incapacidad moral. No creo que la cautelar, honestamente, no con la votación que han tenido el día de ayer, pero quizá la emisión de la demanda. Nos entrampamos en un falso debate sobre incapacidades morales derivadas de lo que podría ser, en cualquier caso, una situación de favorecimiento personal ridículo a un personaje que, perdón, pero no tiene ningún peso específico. O encontramos una evidencia que termina de marcar sesgos criminales en lo que significa la posición, la falsa posición contractual del señor Cisneros en la administración pública. En cualquier caso, nadie gana nada de esto y ningún resultado institucional posible de este desastre. Termino con eso. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Grandes, ¿algún comentario? Sí, solamente para reiterar lo que en realidad ya he venido afirmando, ¿no? Yo sí creo que coincido con el profesor Azabache en el que la circunstancia en la que llegamos de nuevo al tribunal es una circunstancia lamentable para la historia política y jurídica del país, ¿no? No deberíamos ir a preguntarle al tribunal bajo estas circunstancias qué significa incapacidad moral permanente, ¿no? Pero de todos modos, le dará ocasión al tribunal para, yo diría, cerrar el círculo de una jurisprudencia que dejó inconclusa en el año 2003, 06-2003 es esta sentencia, en el que el tribunal fijó la pauta de que no se puede mandar a su casa al presidente con una votación simple y exigió al Parlamento de que regule por lo menos una votación cualificada. Eso es lo que existe hoy día en el reglamento, es decir, el tribunal se hizo escuchar, pero creo que el Parlamento no ha cumplido del todo esa jurisprudencia y el tribunal no fue también del todo, contundente a la hora de exigir una delimitación mayor de las conductas que se van a subsumir en el supuesto de incapacidad moral permanente. Sin duda, una de ellas será el de la demencia o la enfermedad psiquiátrica irreversible, una cosa así, ¿no? El riesgo de entrar a una regulación taxativa de qué supuestos entran en incapacidad moral permanente con el afán de objetivizar ese supuesto para la vacancia, el riesgo, digo, es que se quite la esencia de la inmunidad del presidente de la República. Es decir, que al final tengamos una lista
de supuestos en los que ciertas conductas, sin todavía haber sido concluidas en su fase de indagación y de acumulación de pruebas suficientes, vayan a canalizarse bajo ese supuesto. Ese es el riesgo y por eso algunos han sugerido mejor sacarla de la Constitución si es que se quiere darle estabilidad a la presidencia. Este es un modelo de presidencialismo atenuado, se suele decir, pero es verdad también que tampoco podemos dejarle una inmunidad que parece impunidad frente a graves hechos a la presidencia de la República. Yo espero que el tribunal entienda que puede avanzar en esa interpretación, pero sería recomendable que se trate de una sentencia que exhorte a la reforma constitucional sobre esto, porque parece que no pasa por el Parlamento y desde luego no creo yo en una sentencia que defina la tipicidad o la taxatividad de conductas prohibidas que llevan a la vacancia presidencial, ¿no? Sería mejor que el poder de reforma se habilite y entremos a discutir esto luego del 28 de julio del 2021, sin duda. Gracias, doctor Grandes. Entonces, muchas gracias, doctora Sabache y doctor Grandes, por participar. En nombre de la Escuela Garantista, ha sido un honor tenerlos en este conversatorio sobre un tema tan político y coyuntural. Igualmente a todos los participantes, muchas gracias por todas las preguntas realizadas y por estar siempre parte de nuestro equipo y de la Escuela de Derecho Garantista. Que tengan muy buenas noches. Un placer, gracias. Hasta pronto, gracias. Encantado, Pedro, qué gusto, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.